Hola gente linda, estamos de vuelta hoy entonces continuando con esta serie de videos a reporte de nuestras clases de Historia del Arte, viendo entonces hoy la segunda parte de lo que estuvimos viendo en el video anterior sobre el arte paleocristiano. Habíamos visto en el video anterior todo ese arte, ese primer arte cristiano, pero antes del edicto de Milán. Recuerden nuevamente, el edicto de Milán fue ese edicto con el cual el emperador Constantino dio tolerancia de culto a los cristianos. Y entonces eso permitió que los primeros cristianos pudiesen abiertamente manifestar su fe, y va a ser entonces que aquí vaya cambiándose completamente toda aquella iconografía anterior que estuvimos viendo, y también es a partir de este edicto que va a comenzar a desarrollarse una verdadera arquitectura cristiana. Aquí entonces vamos a ver como ese principal y primer cambio, el tema de ese paso de un arte que era mucho más privado, mucho más secreto, por así decirlo, a un arte que ya es más público, como va a ocurrir entonces a partir de ahora, y que van a nacer también esas imágenes ya cristianas que son más que nada oficiales, por así decirlo. Quizá lo más llamativo de esta época, post-edicto de Milán, como lo había mencionado, es que va a surgir esa primera arquitectura cristiana. Pero recordemos lo que habíamos visto también en el video anterior, como los cristianos, obviamente, para crear su iconografía y en este caso también para crear su arquitectura, ellos no parten de la nada, sino que parten de algo que ya existía, en este caso algo que existía en el mundo romano. Y así es que los cristianos, para construir sus primeros templos, sus primeros lugares de reunión ya públicos, es que van a crear entonces las primeras iglesias a partir de un modelo existente en el mundo romano, que eran las llamadas basílicas. Las imágenes que podemos ver aquí eh, son justamente de estos edificios que eran las basílicas. Las basílicas eran edificios eh, propios de la arquitectura romana y que eran lugares donde se administraba justicia, es decir, eran edificios civiles, para nada eran edificios religiosos. Esta es una de las basílicas, digamos, que era más grande en esa época, la Basílica de Magencio, y aquí podemos ver, sobre todo en esta planta, lo que era, o sea, el acceso a la basílica se daba por el costado, y este espacio semicircular que vemos aquí se llama ábside, y era más o menos en este lugar donde solían ubicarse los jueces, por así decirlo. Ahora, este tipo de edificio es entonces lo que va a servir, como les había mencionado, para los primeros cristianos como punto de referencia, diciendo que, o sea, ellos encuentran en la basílica romana justamente ese edificio que va a poder ser adaptado para que se pueda justamente adecuar al culto cristiano. Y si es que mezclamos, y acá a la derecha vemos una planta de una domus romana, la famosa casa del fauno que está en Pompeya. Recuerden lo que habíamos visto también de la casa romana, en este jardín, digamos, este jardín interno, digamos, rodeado por una galería que se llamaba Peristilo. Si es que mezclamos, por ejemplo, este tipo de basílica eh, con un peristilo, entonces es que nos va a surgir esa mezcla para dar lo que era estas primeras basílicas romanas, sobre todo la Basílica de San Pedro. En época de Constantino se construyen entonces las primeras basílicas cristianas, y de ahí entonces que van a recibir el nombre de las que fueron construidas en época de Constantino, ese nombre de Basílica Constantiniana, porque fueron construidas en épocas de Constantino. Y aquí surge entonces lo que se llaman las iglesias de planta basilical. ¿En qué consiste la de planta basilical? Justamente, o sea, son esas iglesias que toman como inspiración el plano o la estructura de las basílicas romanas, y que son, aquí podemos verlo en esta imagen de la planta de la Basílica de San Pedro, eh, son longitudinales, o sea, tenemos el acceso aquí, entonces uno va caminando y llega hasta el espacio, hasta donde hay un brazo, digamos, que cruza nuestra nave central, que se llama transepto, y sobre todo tenemos este espacio aquí semicircular, el ábside, que es donde se ubica el altar en este caso.
Ahora, como la Basílica de San Pedro, esto se construyó, digamos, encima de la fosa común en la cual le enterraron a San Pedro y otros cristianos, era una basílica de un lugar de peregrinación, y aquí entonces es que tenemos inspirados en lo que era nuestro peristilo de las casas romanas, o también podría ser el atrio, aunque el atrio es más chico, que tenemos el llamado cuadripórtico. Recuerden que en la arquitectura romana le llamamos pórtico a esta galería de columnas, que se lo traen en verdad los romanos del mundo griego, que este patio, digamos, delantero, justamente servía para que aquí se juntaran los peregrinos. Una de las galerías, uno de los pórticos, el que daba directamente al acceso a la iglesia, el que podemos ver aquí, es el que cumplía la función del nártex. Yo ya le había mencionado también el nártex, que era justamente aquel espacio donde se reunían aquellas personas que todavía no habían recibido el bautismo. En tiempos de los primeros cristianos, el bautismo solamente se daba a gente adulta, a gente mayor. Esa cultura que en verdad viene, esa tradición, digamos, que viene de los judíos, de que el bautismo, o sea, de que al niño, digamos, se le bautice, por así decirlo, de niño, eh, es algo que recién a partir de Carlomagno, más o menos, va a ocurrir, va a darse entre los cristianos. Pero en esta época de los primeros cristianos, solamente se bautizaba a la gente de adulto. Y durante la misa, la persona, o durante la Eucaristía, la gente no bautizada no podía entrar al templo. Entonces ahí es que quedaban en este espacio llamado nártex. Ahora nuestra iglesia, nuestra primera basílica San Pedro tenía, fíjense, podemos ver aquí 5 naves, una nave central y 2 naves laterales, o sea, dos de cada lado. Total, entonces tenemos 5 naves y el brazo del transepto que es levemente saliente. Ahora, repito nuevamente, esta entonces es la estructura típica de las iglesias, de estas primeras iglesias, sobre todo las occidentales, entonces que tienen la planta basilical, que va a ser el tipo base, digamos, o la estructura más común de nuestras iglesias. Fíjense, hasta ahora en las iglesias cristianas en general, cualquier parroquia, valle de barrio que uno vaya, tiene exactamente, digamos, en su gran mayoría, esta estructura longitudinal y con el altar allá en el fondo, siguiendo la planta basilical. Ahora, ojo, las primeras iglesias cristianas sí, sobre todo estas en Roma, recibían el nombre de basílicas porque se inspiraron en las basílicas romanas para justamente de ahí quitar la llamada planta basilical. Pero ojo, que no todas las iglesias que tienen planta basilical son basílicas y no todas las basílicas tienen planta basilical. Por ejemplo, para un ejemplo concreto, digamos, piensen en, qué sé yo, una parroquia como la parroquia San José, eh, o la parroquia, qué sé yo, Virgen del Vilar, parroquias, digamos, acá de Asunción, tienen planta basilical, pero no son basílicas. O nuestra basílica de Cacupé, por ejemplo, es una basílica en el sentido, ¿verdad?, teológico del término, pero no tiene planta basilical, o por lo menos originalmente no estaba pensado que tuviera una planta basilical, sino que fuese de planta central. Hoy por hoy las basílicas son más que nada lugares de peregrinación y eso es lo que da el nombre de basílica, que sean iglesias de peregrinación. Pero cuando hablamos de planta basilical, entonces nos referimos a esta estructura inspirada, recuerden, en los edificios civiles de los romanos que eran las basílicas. Entonces de ahí el nombre. Acá con esa Basílica de San Pedro después del 1506 comenzó a ser reconstruida y ya en el estilo del Renacimiento, que es el que conserva hoy en día con pequeños agregados después del Barroco, pero no nos queda prácticamente nada de esa Basílica de San Pedro original. Pero así acá tenemos dos modelos de iglesias posteriores, la Basílica San Apolinar en Rávena y la Basílica de Porech en Croacia, que justamente mantienen esa estructura de las primeras basílicas paleocristianas, entonces podemos ver cómo era por dentro. Fíjense, el primer detalle también llamativo es que no tenemos techo de piedra, no tenemos bóveda de piedra, tenemos bóveda de madera, techumbre de madera, y nuestra organización por dentro tenemos nuestras grandes arcadas y después nuestros ventanales.
Ahora fíjense, nuestra arquitectura es completamente utilizando los elementos, sobre todo en el caso de Rávena, elementos de la arquitectura romana. Tenemos los arcos de medio punto y tenemos columnas de estilo, o sea, de orden corintio. Y eso termina allá nuestro altar y ya tenemos el ábside. Y lo típico era también pintar en, en el ábside, digamos. En un principio comienzan acá a aparecer las primeras cruces, pero las cruces, fíjense todavía, o sea, sobre todo estas muy de época justiniana, en las cruces tipo, o sea, tipo joyas, una cruz en oro con piedras preciosas. Pero después este va a ser, digamos, el lugar donde se le va a pintar a la Virgen María, o también después, más adelante, es donde va a aparecer Jesús, aunque Jesús más típico que esté en la cúpula. Pero sobre todo que comienzan a aparecer alusiones de Cristo, por eso que tenemos también aquí el orante y las ovejas, como una alusión al rebaño, al Cordero de Dios, etc. Entonces, fíjense cómo entonces esta era la estructura, cómo eran por dentro esas primeras iglesias cristianas, algo muy parecido en gran medida a lo que son todavía, o sea, muchas de nuestras iglesias hoy en día mantienen esta estructura, pero esta entonces era la estructura típica por dentro de una basílica cristiana. De esas cuatro, sobre todo, esas cuatro basílicas importantes fueron hechas en Roma, la de San Pedro en el Vaticano, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Obviamente después fueron retocadas esas basílicas, la Basílica de San Pedro, por eso es que es completamente diferente hoy a lo que era originalmente. Una de las fachadas que de alguna forma, digamos, de las pocas que más conserva el estilo original, por así decirlo, es San Pablo de Extramuros. Entonces aquí podemos ver más o menos cómo era, ¿verdad? La fachada bastante sencilla, entre comillas sencilla. Esto, por supuesto, estas placas de mármol después fueron agregadas mucho después, pero la estructura, digamos, en general era así, la fachada. Eh, y Santa María la Mayor, si bien después fueron recontra, o sea, fueron cambiadas las columnas, este artesonado fue completamente agregado después, conserva en gran medida la estructura, digamos, original. Sobre todo acá vemos nuestra planta basilical nuevamente y mantenemos los dos niveles, ¿verdad? Solo que en vez de grandes arcadas tenemos acá las columnas y después nuestros grandes ventanales, pero en general, digamos, no se modificó la estructura como sí pasó con San Pedro del Vaticano. Ahora, otro modelo de edificios, entonces tenemos las iglesias, entre comillas iglesias, recuerden, más en el sentido de templo, mantenían la planta basilical, por lo menos en Occidente. Va a surgir también otro tipo de templos o de edificios que van a tener la llamada planta central. O sea, en la planta central puede ser una iglesia de estructura circular o cuadrangular, pero en el centro tiene que tener una cúpula. Esa es la estructura típica que sobre todo van a adoptar los baptisterios, es decir, el lugar donde estaba la pila bautismal, y también las llamadas martirias y mausoleos. O sea, las martirias eran aquellas iglesias o templos, digamos, que se construían para rememorar a la memoria de los mártires, o los mausoleos, que eran justamente lugares donde se le enterraba a alguien. Uno de los ejemplos, digamos, más acabados, más conocidos, este mausoleo de Santa Constanza, que data del siglo IV después de Cristo. Entonces podemos ver aquí perfectamente era esta planta central remontada por una cúpula, y fíjense nuevamente cómo los primeros cristianos utilizaban elementos de la arquitectura romana. Tenemos también ahí, bueno, la cúpula, eh, nuestros arcos de medio punto, las columnas aquí de orden corintio, entonces vemos nuevamente también esa utilización de elementos de la arquitectura romana. Otro modelo bastante interesante es el mausoleo de Gala Placidia, que está en Rávena, que data del siglo V después de Cristo. Es una iglesia de planta central, pero no circular, sino que de cruz griega. La cruz griega, a diferencia de la cruz latina, es una cruz que tiene los cuatro brazos iguales. La cruz latina es la popular cruz que conocemos, que tiene el brazo de vertical, digamos, más largo que el horizontal. Este mausoleo de Gala Placidia, o sea, por fuera, fíjense, uno lo ve y no le da ni la hora, así parece re pobre el mausoleo, a pesar que, bueno, tenemos acá pequeñas decoraciones, estas
arcaturas ciegas, que bueno, por lo menos para decorar, y aquí vemos una especie también de frontón, pero en general por fuera es bastante pobre, pero su verdadero tesoro sobre todo lo vemos por dentro, donde está completamente decorado con mosaicos. Recuerden, eh, Gala Placidia, sobre todo de Rávena, se va a convertir en un centro importante con mucha influencia, sobre todo también del arte bizantino. Entonces de ahí es que le vienen esas influencias del arte oriental y ese gusto por la decoración, por los mosaicos. Entonces eso es lo que vemos aquí. Nuevamente, fíjense, vemos en la cúpula, tenemos la aparición de una cruz gloriosa. Estas son, recuerden, las primeras cruces. Son cruces sin Cristo y cruces que son como joyas, cruces que son o de oro o si no de oro con adornos de piedras preciosas. Eso sobre todo va a ser muy típico de la época de Justiniano. Y aquí vemos también una de las primeras apariciones también de Cristo con la cruz. O sea, le vemos aquí al Cristo llevando su cruz, pero también una cruz gloriosa, una cruz, ¿verdad?, bien decorada con joyas. Y que es un rasgo curioso, Cristo aparece con el pelo largo, pero sin barba. Todavía no tenemos esa sistematización o definición de la iconografía de Cristo como un pelilargi barbudo. Y aquí tenemos una de las joyas del arte bizantino, que va a ser la iglesia de Santa Sofía, y que justamente nos muestra cómo va a terminar o sea, cómo en Occidente se define la iglesia de planta basilical, pero en Oriente no van a elegir tanto la planta basilical, sino que van a preferir la planta central de iglesias remontadas por cúpula. Santa Sofía marca justamente esa definición, el gran ejemplo de a gran escala lo que se puede lograr con las iglesias con cúpula. Y aquí entonces que después, a medida que se vayan separando las iglesias de Oriente y Occidente, es que en Occidente ya se consagra la planta basilical como planta normal de iglesia, y en Oriente va a quedar sobre todo definida la iglesia de planta central como su estructura eh, tradicional. Y eso hasta hoy. Uno va a Grecia, por ejemplo, y en cualquier parroquia perdida, cualquier templo perdido en el campo, ve que recrean la estructura de planta central. Y es aquí, en esta época, donde va a sucederse, como les había mencionado, ese gran cambio en la iconografía de Cristo. Es aquí donde se va a definir sobre todo, eh, se van a definir esos rasgos de la iconografía de Cristo que hasta ahora se mantienen, pero todo tenía un trasfondo, todo tenía un porqué. En primer lugar, sobre todo aquí, es en esta época post-Constantino, que van a aparecer los rayos solares, por así decirlo, en la cabeza de Cristo. Y esto todo tiene mucho que ver con em, esa herramienta, o sea, con ese hecho de que el arte se lo va a utilizar como una herramienta también para asegurar, más que nada, para afirmar la divinidad de Cristo. En el año 325 se reunió un concilio ecuménico, el primer concilio ecuménico. Bueno, el primero en verdad fue el concilio de Jerusalén, que está en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, pero que fue el concilio de los apóstoles, más que nada. Los concilios ecuménicos son reuniones de la Iglesia Católica, o sea, una reunión en la cual se reúne el Papa con los obispos de todo el mundo para decidir cuestiones relativas a la fe, digamos, a la fe católica. Este concilio de Nicea fue reunido en el año 3, se fue convocado en el año 325, eh, más que nada para hacer frente a una corriente de pensamiento, una llamada herejía, el arrianismo, que, o sea, Arrio lo que decía era que Jesús no era Dios, sino era sí, era un ser humano, pero sí, o sea, era un profeta, una persona que hizo milagros, era una persona sabia, que dejó muchas enseñanzas, pero que no era Dios. O sea, Arrio, en su contacto con la filosofía griega, él lo que tenía problema era con el dogma de la encarnación, porque él, digamos, comienza a mezclar, o sea, pensamiento y razón con religión, y él decía, como un Dios infinito, omnipotente, todopoderoso, ¿cómo es que Dios va a poder hacerse humano y por ende limitado, débil,
que no es todopoderoso. Entonces ahí decía, si es que Dios se hace, o sea, Dios no puede hacerse humano. Entonces Jesús, al tener esos rasgos humanos, no era Dios. Entonces él negaba el dogma de la encarnación. Y ahí entonces que se reúne ese concilio de Nicea para reafirmar la divinidad de Jesús y justamente para reafirmar también esa divinidad de Jesús es que se comienzan a adoptar códigos de representación de la iconografía pagana. Uno de ellos es justamente el tema de los rayos solares. Y aquí es que aparece, y esos rayos solares se traen, digamos, a Cristo de una divinidad de la cual ya que mencioné, digamos, en el video anterior, que es el dios Sol, que era de los dioses solares traídos también de la zona de Palmira, pero, y dioses de Palmira que vamos a ver en la siguiente imagen, pero sobre todo el dios Sol es con el que más se le va a relacionar a Cristo, por dos razones. En primer lugar, porque Sol era un dios que estaba teniendo bastante éxito, por así decirlo, entre las tropas romanas. Y en segundo lugar, porque el dios Sol también había una fiesta que se realizaba el 25 de diciembre, la fiesta del Sol vencedor. O sea, en el hemisferio norte, a partir del solsticio de verano, del 21 de diciembre, es que el sol, o sea, los días son cada vez, o sea, el 21 de diciembre es la noche más larga del año, y del 21 al 24 como que parece que el sol prácticamente no sale o sale cada vez menos. Entonces, y a partir del 25 se ve que el sol, o sea, que comienza poco a poco a repuntar, y entonces eso es lo que dio origen a la fiesta antigua del sol invicto o sol vencedor, que justamente representaba la victoria de la luz sobre las tinieblas, y eso entonces los cristianos le viene como anilla al dedo para hablar entonces de esa resurrección de Cristo y hablar del tema de Cristo, ¿verdad? Que es la luz que nace para vencer las tinieblas y que después, con el tema de la Pascua, va a ser la victoria de la vida sobre la muerte. Entonces, ahí es que comienza a relacionarse la imagen de Jesús con Sol y aparecen esos rayos solares en la cabeza de Cristo para entonces reafirmar esa divinidad de Cristo. Y más adelante, sobre todo a mediados del 350, 340 después de Cristo, es que comienza ya a celebrarse la Navidad en el 25 de diciembre para relacionar aún más y reemplazar esa fiesta del sol vencedor con el nacimiento de Cristo. Pero entonces recuerden acá, retengan eso, que la aparición de esos rayos solares en la cabeza, digamos, de Cristo va a ser justamente para relacionarlo con el dios Sol, pero sobre todo para reafirmar esa divinidad de Cristo. Porque al Cristo de antes era un Cristo muy humano, por así decirlo. Entonces, desde que comienza esta herejía del arrianismo que negaba la divinidad de Cristo, entonces, a modo de reafirmar la divinidad de Cristo, es que surgen estos cambios en la iconografía. Y lo mismo ocurre con el disco solar, o sea, eso de representar a Cristo con un disco, con el famoso halo, con la famosa aureola, eso es algo que se va a traer de los dioses de Palmira. Dan Brown, por ejemplo, nos cuenta acá en la famosa, o sea, en popular el Código Da Vinci, uno lee que los discos solares vienen los dioses de Egipto, pero en verdad en el cristianismo los dioses solares, o sea, el disco solar como aureola en la cabeza de Cristo, esto viene de los dioses de Palmira, que era justamente una región, o sea, por donde le entraron estas divinidades solares a los romanos, y era una región bastante importante también para Roma, una de sus grandes conquistas del siglo II, del siglo III, porque justamente era ese puente con Oriente. Y de ahí entonces la importancia, ese era un lugar bastante estratégico. Y también en Palmira vimos ya en el video anterior cómo hubo una fusión o sea, las Domus Ecclesia. Recuerden que vimos las casas las iglesias en las casas, perdón, o también esa sinagoga judía que tenía también pintura inspirada en el arte, también con esa fusión con el mundo romano, y lo mismo va a pasar con el arte de Palmira, con sus dioses de Palmira, que se genera también una fusión entre el mundo romano con la religión de Palmira.
Entonces de ahí vienen otra vez también esos discos solares, y una de las primeras apariciones de ese disco solar en la cabeza de Cristo podemos verla en este mausoleo que recién también vimos de Santa Constanza. Fíjense un rasgo curioso, Cristo nuevamente está aquí con el pelo largo, pero está sin barba. Entonces la gran pregunta es justamente cuándo y por qué es que Cristo se va a convertir en aquel personaje de pelo largo, con barba y sobre todo sentado en su trono. Y eso es algo que va a ocurrir en época del emperador Teodosio. Eh, la primera aparición que vemos del Cristo eh, con el pelo largo, con barba y con el disco solar y sentado en un trono es en la iglesia de Santa Prudenciana, en este ábside, eh, una iglesia que data del 390 después de Cristo. Fíjense nuevamente arriba que aparece nuestra cruz, esta, la cruz con joyas, ¿verdad? Una cruz de oro y con piedras preciosas. ¿Por qué en época de Justiniano, perdón, en época de Teodosio aparece este Cristo? Y es justamente porque Teodosio en el 381 él hace que la religión cristiana sea la religión oficial, él prohíbe el culto pagano, y aquí comienza sobre todo a operarse y a verse de manera mucho más concreta esta fusión entre iglesia y Estado. Y el emperador se da cuenta de que la religión puede servir como un instrumento de control de las masas, pero sobre todo un control bastante disfrazado, por así decirlo. Entonces aquí es que, y también la imagen del emperador ya no es más la misma imagen del emperador del Alto Imperio, que era más que nada un príncipe, un primero, son princeps, un primero entre los iguales. Acá el trato que se le daba al emperador ya era el trato de dominus, es decir, el trato de señor, el trato de dueño, y también se le rendía mucho, o sea, un culto que antes no se le daba al emperador, eso de ponerse de rodillas ante el emperador, de dar una especie de rito de alianza con el emperador. Y entonces justamente el emperador, o sea, el emperador también para reforzar esa idea es que va a hacer que, o sea, va a comenzar a fusionar eso con la religión. Y entonces eso va a hacer que nuestro Cristo deje de ser aquel joven, adolescente o filósofo o ciudadano romano que veíamos antes de la época de Constantino, para convertirse aquí ya en una especie de emperador, en un soberano y sobre todo en alguien que está sentado en un trono, como podemos verlo entonces en este ábside de Santa Prudenciana, o también en este mosaico del Cristo entronizado en Rávena, aunque este ya es más de época de Justiniano, porque fíjense cómo es la ropa, esa ropa púrpura, bien de la clase dominante, digamos, típica de la casa de la corte de Justiniano. Pero ¿de dónde vino entonces esta inspiración? O sea, ¿por qué a Cristo se le convierte en un ser con pelo largo, con barba, y sentado en un trono de también la iconografía griega del dios Júpiter? Eh, Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos. O sea, la iconografía típica o más acabada del dios Júpiter era Júpiter sentado en su trono. Eso es algo que se trajo también de la famosa escultura de Fidias, esa escultura del Zeus olímpico, que era una de las maravillas del mundo antiguo, donde veíamos a Zeus sentado en su trono. Esa es la imagen que va a servir de inspiración para construir este primer tipo de imágenes de Jesús, entonces ya con el pelo largo, con barba y sentado en su trono, porque se toma entonces como modelo ese Júpiter tronante, ese Júpiter, ¿verdad?, entronizado. Recuerden, acá se buscaba justamente también reemplazar el mundo pagano y poner en su lugar algo parecido, pero que fuese cristiano. Y al mismo tiempo también reafirmar la imagen del emperador, o sea, al tener un Dios que está sentado en su trono y que de alguna forma te va a juzgar, es como también decir, le estás educando más o menos a la gente a que esté pendiente a, o dispuesta a seguir órdenes, y que esté pendiente también de que si se porta mal van a ser juzgados. Entonces aquí es que entra esa imagen de la religión como un instrumento de control. Y por eso es que Cristo va a convertirse en ese ser sentado en un trono, como justamente modelo de inspiración
a partir de la iconografía pagana, pero también como resultado del contexto que se estaba viviendo, justamente ese paso de la religión cristiana que no solamente era tolerada, sino que ahora ya es la religión oficial y que ya va a ser la única religión que va entonces iniciarse acá, quizá uno de los daños más grandes que se le hizo a la religión en sí misma y al cristianismo sobre todo, que se le comienza a utilizar como una herramienta de control. Y entonces por eso, de ahí lo iconográfico también, para reafirmar esa idea, entonces había que crear una imagen que satisficiera esta idiosincrasia, que satisficiera este ideal o este pensamiento, digamos, y ahí entonces que entra como niña al dedo esa imagen del Cristo entronizado. Y también va a surgir aquí ese primer tipo oficial también de Cristo, que es el llamado Cristo Pantocrator, el Cristo creador de todo. La primera aparición o primera imagen de este Cristo Pantocrator la tenemos en este icono del monasterio Santa María, perdón, Santa Catalina del Monte Sinaí. Es una pintura en madera que data del siglo VI después de Cristo. Y aquí vemos entonces ya los rasgos de este Cristo Pantocrator que está. Ya los rasgos físicos ya están definidos. Cristo con el pelo largo y con barba. Cristo con el disco solar o con la aureola, recordemos, para afianzar esa divinidad de Cristo. Y aquí tenemos el rasgo de que tenga que estar el Pantocrator siempre con una mano dando la bendición y con otra mano teniendo la ley para justamente hablar de lo que se llama la traditio legis, la tradición de el Cristo que nos transmite las leyes, nos transmite el conocimiento. Y esto se va a ser este primer iconotipo oficial, digamos, de imágenes de Cristo, que sobre todo son las que más se van a mantener en el mundo bizantino, como podemos verlo en este Cristo Pantocrator de Santa Sofía. No es del siglo VI, es del siglo X. Eh, pero fíjense cómo la representación es la misma, o sea, el Cristo con la misma postura, eh, con el mismo gesto de la bendición y el mismo gesto de también tener la ley en las manos, la aureola, y también acá se mezcla la aureola con la cruz, cosa que podemos ver que también está acá apareciendo también un poco más ligero, pero entonces es ese primer tipo, entonces, o sea, es así como se definió esa iconografía de Cristo y que va a ser lo que después en el arte románico vamos a ver que aparece nuevamente con el llamado Cristo en Majestad, el Cristo en Mandorla, que es ese Cristo que está rodeado por una aureola y que es el que estaba en la fachada de las catedrales. Ahora, también en esta época es que van a surgir o se van a definir aquellas primeras imágenes de la Virgen María. Una de las primeras imágenes de la Virgen podemos verla en las catacumbas Santa Priscila o o sea, sí, ambas las catacumbas, estas dos imágenes son en la catacumba Santa Priscila, aunque acá también hay un debate porque aquellos historiadores bien cristianos, ¿verdad? Al ver a esta madre con el niño, automáticamente dicen, ah, es la Virgen María. Pero recordemos que nuestras primeras imágenes también del cristianismo, sobre todo en aquellas imágenes anteriores a el edicto de Milán, primaban las imágenes simbólicas. Entonces hay también historiadores que hablan de que esta imagen, más que ser la Virgen María, podría ser una metáfora de la iglesia como madre. Entonces, por eso es que hay que tomar con pinzas esto de que estas primeras madres sean la Virgen María en sí mismo, porque también el culto a la Virgen María como que todavía era bastante prudente, sobre todo en los principios. Recién la primera vez que hubo una pronunciación oficial en torno a la Virgen María fue en el concilio de Éfeso, en el siglo V, en la segunda mitad del siglo V, cuando se declara el dogma de la Theotokos, o sea, la Virgen María como Madre de Dios. Pero para estas primeras madres, ya sea la alusión de la iglesia o Virgen María, estas primeras imágenes de la madre amamantando al niño, también los cristianos la toman de un tipo iconográfico que era muy popular en el mundo romano, que era el de Isis,
dándole de mamar a el dios Horus. Recuerden, les había mencionado en el video anterior que en el siglo III Roma va a incluir en su panteón religiones traídas de Oriente, cultos traídos de Oriente, y uno de ellos había sido el culto a la diosa Isis. Isis, justamente, también ahí tenemos una especie de trinidad representada por el dios Osiris, la esposa Isis y el hijo Horus. A Osiris lo mata Seth, Seth que representa el mal y la oscuridad en la religión egipcia, y el hijo Horus va a vengar la muerte de su padre matándole a Seth. Entonces Horus representa la luz triunfando sobre la oscuridad, y por esa razón es que también eh, Horus va a entrar dentro de esos dioses solares que van a ser también venerados y reverenciados en el mundo romano, pero sobre todo el culto a Isis. Entonces de ahí, recuerden, los cristianos justamente buscaban inspirarse de algo que ya existía en el mundo romano para pasar desapercibido, pero también para hacer su mensaje un poquitito más digerible. Recuerden lo que les he mencionado también, de que para que el neófito no se sienta tan perdido, que sienta como que también los cristianos tienen lo mismo y mejor, por así decirlo, que el paganismo. Entonces de ahí es que van a adaptar este modelo, o sea, esas primeras madres, esas primeras vírgenes que aparecen, van a ser el de la madre amamantando al niño, inspirados de la diosa Isis amamantando a Horus, hasta que venga el concilio de Éfeso, y ahí entonces es que surge ese primer tipo ya oficial de la Virgen María, como le había mencionado, el de la Theotokos, que significa Madre de Dios. Como podemos verlo también en esta primera aparición, en este icono del monasterio Santa María del Monte, no sé por qué Santa María, Santa Catalina del Monte Sinaí, la Theotokos. Entonces, la particularidad que tiene la Theotokos, siempre que aparece sentada, el niño aparece sentado en su regazo, ninguno de los dos se mira, hay una ausencia total de expresión, lo que es típico después de la que se va a convertir en algo típico de los iconos bizantinos o hasta hoy en día de los iconos ortodoxos. Y es este el tipo, o sea, este primer tipo oficial de las imágenes de la Virgen María, y que después va a ser justamente el punto de partida para las vírgenes románicas. O sea, de acá es que van a partir las vírgenes románicas para, digamos, o sea, que inspirarse. Entonces, por eso es que también las vírgenes del románico van a ser tan rígidas, tan hieráticas, porque eso viene de este primer tipo iconográfico, que podemos verlo también aquí en la iglesia San Apolinar del Nuevo en Rávena. Esto ya es también de época de Justiniano, por eso nuestra Virgen también está vistiendo los códigos, o sea, el color, digamos, púrpura, ese color de la realeza, y nuevamente aparece, ¿verdad?, sentada y con el Cristo, ¿verdad?, en su regazo. Acá es que se va entonces a descontinuar aquella Virgen amamantando al niño, que va a aparecer después recién en época del gótico, porque en el gótico es que vuelve la Virgen a interactuar con el hijo, con el niño, pero acá entonces se cristaliza, se define eh, bien, digamos, esa imagen de la Virgen María, y surge entonces esta primera iconografía oficial de la Virgen. Y acá sí ya podemos hablar de imágenes de la Virgen María. Y nuevamente también la Virgen acá ya aparece, fíjense, con la aureola, o sea, con el disco solar, porque también se quiere reforzar también aquella divinidad o aquel contacto que tenía la Virgen María, digamos, con Dios. Y aquí entonces que también se vuelve corriente el que la Virgen, los santos, los ángeles aparezcan con la aureola, porque la aureola se convierte entonces en ese símbolo de lo sagrado. Pero bien, haciendo entonces un resumen bastante general, después de Constantino, entonces, es que vemos cómo el arte cristiano se va a hacer, surge ya una primera arquitectura netamente cristiana, que obviamente se crean a partir de elementos del mundo pagano, así como había ocurrido con también nuestras primeras imágenes cristianas. Y el cristianismo pasa entonces de ser una religión permitida y tolerada a ser la religión
oficial. Y es importantísimo marcar ese detalle, sobre todo, y repito nuevamente, marcar ese cambio que se da con Teodosio, porque es a partir de Teodosio entonces que se define y se cristaliza esa imagen del Cristo como un Cristo soberano, como un Cristo reinante, como un Cristo quizá podríamos decir cuasi tiránico, si es que lo vemos ahora sentado en su trono como listo para juzgar, pero que eso obedecía justamente a la imagen que se tenía del imperio y sobre todo la imagen que se va a implantar con Teodosio, ¿verdad? De esa religión cristiana, que ya es la única permitida. Entonces acá se vuelve o sea, se vuelca la tortilla eh, y se va a pasar de el cristianismo de ser perseguido a convertirse en perseguidor, aunque esa imagen de la iglesia perseguidora, sobre todo la imagen que nos viene de la Inquisición, es algo que viene muchísimo después. Pero acá se inicia, como le había dicho, eso que va a ser súper perjudicial para todas las religiones, no solamente para el cristianismo, eso de asociarle a la religión con el Estado, con el poder, con el emperador, y sobre todo eso de comenzar a utilizar a la religión como una herramienta de control de las masas y que eso se va a ver apoyado por la iconografía, es decir, por un tipo iconográfico que reproduzca esta idea y que también te la meta por lo bajo de una manera súper subliminal. Pero es así entonces como nacen nuestras primeras imágenes cristianas y cómo nacieron también, cómo nace esa primera arquitectura cristiana, ese primer arte cristiano, que después entonces es lo que va a ser absorbido, mejorado y evolucionado o cambiado, por así decirlo, en los siglos venideros, sobre todo con los primeros reinos bárbaros, con el arte carolingio, con el arte románico y sucesivamente. Pero entonces es aquí donde vemos ese primer origen o sea, ese origen de nuestro arte cristiano. Bien, espero que haya quedado todo en claro. Y voy a estar entonces compartiendo otros nuevos videos de aquellos temas que no pudimos desarrollar en clase, pero con este entonces cerramos la parte del arte paleocristiano. Que les vaya bien y nos vemos pronto.